La detención del hijo del dueño de Mango ha sospechado muchísimo en que podría quedar todo en un presunto homicidio familiar, en una de las familias más grandes a nivel económico, vamos a decirlo, de toda España, y ahora tenemos un presunto homicidio. En primero, el foco mediático quedó acaparado por un presunto accidente. Así había quedado la muerte de Isaac Andic, el dueño y fundador de Mango, pero obviamente se volvió a situar a esta multinacional en el foco mediático, y a diferencia de otros casos en los que se había quedado simplemente como una muerte accidental, en este los Mossos d'Esquadra han elaborado varios informes y el auto de la jueza es bastante importante en contra de la presunción de inocencia de Jonathan Andic, de su propio hijo, la única persona que iba al lado de él, según él mismo, diciendo que no había nadie más, ni escoltas, ni montañistas, absolutamente nadie, solo ellos dos. Y en 10 minutos se produce la muerte. 10 minutos bastaron para que el dueño de Mango perdiese la vida y no pudiese hablar más con su hijo después de las primeras fotos y vídeos que había realizado a ese camino. De hecho, lo que estuve escuchando últimamente es que se estaba haciendo turismo, tanatoturismo, ¿no? Creo que se llama así. O sea, turismo negro, vamos a decirlo así. Que sería como una especie de turismo o andar por ese sitio en el cual cayó el dueño de Mango. Esto es algo que bueno... es algo que sucede, ¿no? En algunas ocasiones cuando en una casa o en algún hotel ocurre una muerte de una persona famosa, pues hay mucha gente que va allí simplemente para estar en el sitio en donde ocurrió dicha muerte, ¿no? Y es cierto que muchas veces no hablamos de casos como de personas tan ricas, ¿no? Y este es un caso en el que los protagonistas para nada son pobres, en donde se canaliza todos los objetivos para dramatizar un encuentro, ¿no? Y en este caso vemos como el fundador del imperio y el vástago que le había reemplazado sin éxito supuestamente, que se trataba un poco de normalizar esos extremos bastante complicados en un drama irreversible. Y aquí vemos cómo la jueza en su auto marca que hay muchísimos indicios que complicarían al hijo del dueño de Mango. Una forma tremenda. Y luego más cosas, y es que lo que son los abogados de Jonathan Andic han revelado varias cosas en torno al estado y los últimos movimientos de Jonathan. Movimientos significativos para demostrar su inocencia. De hecho, seguramente en las próximas horas tengamos nuevas noticias por su parte. Y es que ahora mismo lo único que tenemos son todo noticias en contra de Jonathan Andic, pero también les va a haber a favor, y es que lo van a contratar una serie de peritos, detectives. Creo que habían contratado a una empresa de detectives que van a intentar resolver el caso a su favor, evidentemente, y ir en contra de los informes de la unidad de montaña, que creo que es la prueba principal, sería la autopsia y la reconstrucción de ese equipo de montaña de los Mossos d'Esquadra, en el cual aseguran que absolutamente la muerte de Isaac Andic y esa caída no podría haber sido un accidente, no podría haber sido fortuita de ninguna de las maneras. Habría muy pocas probabilidades de que eso fuese así, en como dijo el hijo de Isaac Andic. Y más que nada, si solo está Jonathan allí, pues evidentemente la jueza ve claros indicios de una participación directa, de un empujón, de un forcejeo y un posterior presunto empujón del hijo al padre, y ahí veríamos esos indicios de participación activa e incluso premeditada, según la propia jueza, ¿no? Ven como móvil posible obsesión con el dinero, así lo aluden, y este sería la posibilidad de haber empujado y acabado con la vida del dueño del imperio de moda. A día de hoy se sabe a cuentagotas informaciones por parte de la defensa. Ahora vamos a comentar parte de ellas.
Ellos dicen que él es absolutamente inocente, que no existen ni se van a hallar ninguna prueba de cargo legítima contra él. Lo que dice, porque claro, no hay un testigo directo en contra de él, no se hallaron pruebas concretas. Lo que sí se hallaron fueron muchos indicios, ¿no? Que esto es lo que para la jueza es clave. Pero vamos a ver hoy Crimen y Misterio en España, la muerte que conmueve a toda la familia Mango, que la familia de hecho sigue insistiendo en la inocencia de Jonathan Andic. Vamos a verlo, qué es lo que nos cuentan por aquí en las televisiones, y es que ha habido muchísimo por comentar aún a día de hoy de todas las claves del caso Mango. Centro de la escena, no solamente judicial en Barcelona, en Cataluña, sino también mediática en España. Iván Ruiz está allí en España y tiene más información para aportarnos sobre lo último que se sabe al respecto. Iván, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo están? ¿Qué es lo último que se sabe sobre esta información? Tremendo, ¿eh? Sí, la verdad, impactante el caso. En casi todos los portales de noticias es justamente la noticia más leída del día, de ayer, de hoy. Van saliendo algunos detalles del caso que van sumando, digamos, van sumando morbo al caso, ¿no? A ver, básicamente es la investigación que llevó adelante la policía, que suma varios indicios de antes, durante el accidente, el supuesto accidente, sí, y después del accidente, de lo que parece una premeditación de Jonathan Andic con respecto a la muerte de su padre. O sea, de llevarse a su padre a esa zona para supuestamente hacer una caminata juntos, el hacerle creer a la policía que hubo un desprendimiento de roca, que su padre cayó por un barranco y en realidad la cosa puede... A ver, es que claro, para terminar con la vida de alguien, sinceramente, si esto salió de forma no intencionada, la verdad que le salió bastante bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Y al final te paras a pensar y dices, ostras, es que esto es un método de terminar con la vida de una persona que parece difícil de investigar también. Haber sido al revés. Exacto. A ver, hubo varios puntos de quiebre en esa relación padre-hijo. El primero fue cuando el fundador de Mango, Isaac, le delegó la jefatura de la empresa a Jonathan en 2015. Él en un par de años manejó la empresa y a último momento Isaac tuvo que volver de un año sabático porque la empresa había dado pérdidas por hasta 100 millones de euros por primera vez en toda su historia, y tuvo que quitarle esa jefatura. Ese fue el primer punto de inflexión en la relación, que quedó ya dañada. Pero a lo que apuntan los investigadores es en el testamento de Isaac Andic, que él hizo público para su familia a mediados de 2024, es decir, un par de meses antes del accidente, que tenía como pensado como legado para dejar tras su muerte la creación de una fundación que se dedicaría a hacer obras de beneficencia y que además se quedaría con el 99,5% de las acciones de Mango. Esto cayó muy mal entre todos sus hijos, especialmente entre Jonathan. Esto se puede ver, según los investigadores, en los mensajes de texto de su teléfono celular. La relación con su padre cambió definitivamente. Claro. Él expresó varias conductas violentas hacia su padre y empezaron a ver una obsesión. Es que, a ver, es que al final tú te paras a pensar como espectador dentro de este caso, sin tener acceso absolutamente a todas las diligencias, pero ves una supuesta obsesión, mala relación con su padre por lo constatado, e incluso una conducta violenta en algunos mensajes de WhatsApp, ¿no? No sé si se van a filtrar en algún momento, pero esto es lo que la jueza habría constatado también, ¿no? Es que me parece que son muchas cosas que, claro, como espectador te dan a entender
que en este caso la mala relación y decir ese tipo de cosas a un padre, pues hombre, cuanto menos es sospechoso, ¿no? Y es grave de por si haya pasado o no haya pasado intencionalmente la muerte de él, ¿no? Por el dinero, los investigadores, de parte de Jonathan, que nunca pudo digerir la supuesta creación de esta fundación y que incluso llegó a pedirle al padre una herencia en vida antes de la creación de la fundación. Eso fue motivo de una pelea entre ambos y justamente esa caminata de diciembre de 2024 era el comienzo de la reconciliación, teóricamente. Supuestamente. Ahora, pasan... Bueno, de hecho ayer alguno de vosotros me decíais que el tema de exigirle a un padre una herencia en vida a cambio de seguir teniendo relación con él, que es una de las cosas más rastreras que habéis visto en vuestra vida, ¿no? Yo no sé si esto es 100% así, si realmente hay pruebas de esto, pero ostras, la verdad que es una barbaridad. Como si no tuviese dinero, ¿no? O sea, como si le hiciese falta dinero para hacer una casa o algo así, por ejemplo. Creo que no parece, ¿no? No parece el caso. El tema también de la autopsia, que lo comentamos en el día de ayer, que yo decía, no, es que igual pueden argumentar algún tipo de infarto o algún problema justo en ese momento, pero en la autopsia ya se había descartado esto, ¿no? Los mozos lo que dijeron es que fue una caída con un impulso por la parábola que hizo al caer, que estaba más bien separado del precipicio y que si se hubiera desvanecido, como llegábamos a comentar, y si esto lo intenta implementar la defensa de Jonathan Dick, si se hubiera desvanecido, hubiera resbalado, habría caído de forma muy pegada al precipicio, ¿no? Esto es lo que se cree, que en cualquier caso no podría ser de esta manera, según la reconstrucción que han hecho, ¿no? Los investigadores del caso, y el cómo fue la autopsia, ¿no? Lo que determinó. Casi 2 años y ahora la justicia pone el ojo en otro lugar. ¿En relación a qué o por qué se llega a esto? ¿Por contradicciones a la declaración de su hijo? ¿Por esto que nos estás diciendo? El aporte del testimonio de la última pareja del fundador de Mango, que decía, bueno, la verdad es que la relación entre ellos no era buena. Atención con eso. Exacto. A ver, varias cuestiones. Primero, la inspección ocular al lugar de los hechos. El rastreo de teléfonos celulares. Por ejemplo, Jonathan había estado 3 veces en ese mismo lugar del accidente en la semana previa al accidente. En el lugar del accidente había además huellas que no terminan de quedar claro qué ocurrió, pero huellas del zapato de Isaac Andich que mostraba una fricción con la tierra, es decir, que pudo haber un forcejeo de al menos 4 idas y vueltas de la zapatilla sobre la tierra. Es la única forma de marcar la tierra de esa manera en ese lugar, digamos, ¿no? La autopsia también da cuenta de que Isaac Andich cayó como si fuera por un tobogán. No tiene heridas en las manos el cuerpo de Andich, algo que es raro para un accidente, digamos, ¿no? Sí, porque, también ver, la autopsia Iván, lo que determinó era que... Se entiende que si vos tenés un accidente, con las manos vas a tratar de aferrarte y agarrarte. Ahora, si no te esperás de repente caer al vacío, no haces nada. Exactamente. La autopsia además contradice parte de las versiones que fue dando, contradictorias a su vez entre sí, de Jonathan Andich. Por ejemplo, habló de que el padre estaba tomando fotos con un celular antes de caerse. Sí. Y se determinó que el celular estaba en el bolsillo cuando Isaac cayó por el barranco y que no se había utilizado desde que salió de la excursión en el comienzo de la excursión. Muchísimas contradicciones. Muchas contradicciones. Y lo que pasó después del accidente también llamó la atención, que Jonathan Andich cambió su teléfono y borró por completo los registros del teléfono previo. Algo que también llama la atención. Entonces, a ver, hay muchos pequeños detalles, muchos indicios que llevan a la conclusión de que, a ver, evidentemente hay una sospecha de homicidio. Iván, ¿cómo te va? Sí, bueno, cuanto menos hay sospecha,
presunto homicidio, eso está claro. Luego, bueno, cada uno de ustedes en los comentarios, lo que veo es que hay muchísima más gente que cree que sí que ha sido un presunto homicida el hijo del dueño de Mango, y hay otros que creen que no. O sea, realmente de manera popular, si hubiese un jurado popular en torno a los comentarios que vemos en los vídeos y demás, creo que habría un porcentaje bastante más elevado de personas que creen que sí, ¿no? Luego también en otros medios de comunicación se estaba hablando de la sobrina de Isaac Andic, de esta mujer que a día de hoy aseguran que habría cogido como mucho relato por parte de Isaac, que era su sobrina favorita. Y hay algunos medios que están empezando a proponer si realmente ella cree que Jonathan Andic es culpable o no. Hablamos de Violeta Andic, esta chica que era la sobrina e hija de Naman, que era cofundador de esta famosa empresa textil. Y Violeta, pues sabemos que igual que sus primos, colaboró activamente en la expansión de Mango. La diferencia, decían que ella siempre se había mantenido en un segundo plano, como también el hijo secreto de Isaac Andic, que comentamos el otro día. Habló con muy pocos medios, por cuestiones profesionales, aseguraban sus abogados, y en un primer momento no quería dedicarse al mundo de la moda, decían. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo se animó a todo esto y estuvo en puestos bastante importantes de Mango. Tenía bastante interés, en este caso heredó ese espíritu emprendedor de Isaac Andic, por lo que cuentan, y aseguran algunos medios que estaría completamente en shock tras la detención de Jonathan Andic. Mirad que algunos medios, bueno, hablaban un poco de las relaciones y del quién es quién de la familia Mango, y vimos como la propia empresaria Violeta Andic, sobrina del fundador de Mango, se despidió de su tío en el tanatorio del Escorts. Creo que tenemos un vídeo de esto, a ver. No sé si lo podemos colocar por aquí, de Europa Press, y es que, bueno, en ese momento fue en el cual nos encontrábamos ante una muerte de un familiar, ¿no? Para ellos, pero que luego se convertiría en uno de los casos más mediáticos de esta entrada de verano en el día de hoy. Ya anteriormente lo había sido, porque habían bastantes sospechas, no se habían hecho tan públicas, tan activas, ni había habido una detención de Jonathan Andic, pero después de todo esto que había pasado, creo que en su momento las sospechas eran muy muy vagas. O sea, no había ni un 5 o 10% de personas que pudieran llegar a pensar, ¿no?, en ese presunto homicidio del cual se habla a día de hoy en los medios de comunicación, ¿no? Pero ahora mismo nos preguntamos el qué piensa cada uno de la familia que estuvo en este tanatorio, que los medios empezaron a expresar y a colocar el quién es quién, ¿no?, de la familia Andic. ¿Qué rol o papel tuvo Estefanía, creo que es el nombre, ¿no?, la última pareja, también reconocida, deportista? Sí. No solamente ser testigo, hablar ante la justicia, sino también en términos, lo decías, la conmoción mediática. El rol de los medios es importante también en España. Sí, es realmente un personaje muy importante en el entorno familiar, más allá de que es ex mujer de Jonathan. Incluso está nombrada en el testamento de Isaac Andic, y le tocaba una parte le toca, mejor dicho, de la herencia, porque tenía una gran relación con Isaac. Y el testimonio fue clave porque fue la primera que se quebró dentro de la familia. La familia hasta el día de hoy públicamente sigue defendiendo a Jonathan Andic y su inocencia. La única que puso en tela de juicio esa relación padre-hijo fue esta ex mujer de Jonathan. Importantísima, porque además, bueno, el testamento lo deja claro, digamos, ¿no? Era un miembro más de la familia. Sí, sí. Y fue un antes y un después sobre todo en el seguimiento de los medios, ¿no? Es como un blindaje interno, ¿no?, cuando las familias se abroquean al interior, también por la repercusión, amén de la situación de Jonathan, ¿no?, si es culpable o inocente, ¿no?
pero cómo las familias de tanto peso de poder económico y también en la marca, ¿no? Cuánto desprestigio puede tener para una marca tan reconocida como Mango que haya, bueno, una culpabilidad de este posible heredero. ¿Y por qué los hermanos guardan silencio? Quizás es más importante el peso de la marca y el prestigio de la marca frente a una inocencia o culpabilidad de uno de los hermanos. ¿Y ahora cómo sigue todo entonces, Iván? Bueno, fíjate, ¿no? Al final las hermanas parece que piensan que Jonathan Andic es completamente inocente y así lo expresaron en los últimos comunicados. Solo agregar que los hermanos, en realidad las hermanas tampoco estaban muy de acuerdo con la creación de esta fundación, ¿no? De hecho, la fundación no llegó a crearse porque se interrumpió por la muerte de Isaac y ninguno de los 3 hijos hizo ningún atisbo, emitió ningún atisbo de que cumplir con la voluntad de su padre. O sea, están incluso ahora en una, digamos, negociación con la última mujer del padre para ver qué porcentaje de los 4.500 millones de euros que le quedan, digamos, ¿no? Estamos hablando de una fortuna considerable. El hombre más rico de Cataluña, es, digamos, lógico que haya disputas también, ¿no? Entonces, la investigación sigue adelante y habrá que ver si después de la declaración de ayer de Jonathan Andic hay alguna novedad judicial, pero lo que seguiría es ya una acusación formal, ¿no? Ok, contra él. Bueno, veremos qué pasa con esa acusación formal. Hoy, bueno, hemos hablado un poco del tema de la sobrina y bueno, venimos en todos estos días en torno a las pruebas forenses que se habían analizado y si finalmente se va a quedar como un presunto homicidio este caso o qué es lo que va a pasar realmente con el paso del tiempo. Pero bueno, eso de exigir herencia en vida y demás es algo que a mucha gente le llama muchísimo la atención a día de hoy con los datos que se han recabado, ¿no? de este caso. Es raro si lo hace por dinero o si realmente puede haber algo más, ¿no? Si en realidad estamos hablando de otro tipo de móvil, ¿no? Por ejemplo, el tema de esas historias de, vamos a decir, realmente lo premedita porque el padre supuestamente lo había humillado en público porque él no fue capaz de llevar la empresa tan bien y tuvo unas pérdidas terribles y todo esto. Y entonces, pues, en realidad el motivo principal del hecho no sería no tanto el dinero, sino otra cosa, ¿no? Que sería, pues, esa humillación pública y demás que le habría hecho el padre al hijo. Bueno, el tema de que supuestamente podría haberlo odiado si estaba resentido. Y esto es un móvil bastante claro en otros casos. ¿Por qué en este no lo podría haber sido, no? Quizás en el tema de los registros telefónicos, el testimonio de algunas personas, esto se pueda llegar a probar y podamos estar hablando de una motivación diferente a lo que se había comentado con anterioridad. No sé vosotros qué pensáis de esto. Bueno, los Andic es la familia que está detrás de la empresa de moda Mango. Es una familia bastante influyente en Cataluña, son su fundador, que era el hombre más rico de Cataluña. Y bueno, ahora mismo el patrimonio de los Andic asciende a los 2.540 millones de euros según la lista de los más ricos que elabora el mundo. Hablamos entonces de una fortuna millonaria que desde luego no se entiende sin ese imperio textil que es Mango, que creo que bueno que todos conocemos, ¿no? En España. ¿Cómo de grande, Gabriela, cómo de relevante es Mango? Pues Mango es una de las grandes empresas de moda fast fashion de Europa, con origen en Barcelona. Ahora mismo, bueno, el año pasado rozó los 3.800 millones de euros de facturación y tiene una red comercial de más de 2.900 tiendas en más de 120 países. O sea, es una empresa bastante internacional. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Mantienes tu inocencia?
llegamos al punto que ha hecho pues estallar todo este caso. Esta semana Jonathan Andic, que tiene 45 años, ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte pues, de su padre. Lo hemos visto incluso esposado, conducido por los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica catalana. De momento, Jonathan Andic ha evitado la cárcel, lo ha hecho gracias al pago de una fianza de 1 millón de euros, pero el caso pues, bueno, está en fase de instrucción y se está investigando como un homicidio. Me voy a Barcelona, allí está Cristina Rubio, que es periodista de Tribunales del Mundo en Cataluña. Tiene todos los detalles de este caso. Hola, Cristina. Hola, Javier, ¿qué tal? Cristina, la jueza apunta directamente a la participación activa y premeditada, así es como lo dice, de Jonathan Andic, básicamente en la muerte de su padre. Lo vemos en el auto de prisión, que recoge una serie de indicios pues, para considerar que no estamos, ¿no?, ante un accidente. Volvamos un momento a ese sendero de Montserrat, una ruta que parece asumible, pero con algunos tramos de suelo que es bastante irregular, muchas piedras y cierto desnivel. La cuestión es, ¿qué hacían allí padre e hijo, ¿no? ¿Qué hacían Jonathan e Isaac Andic en ese punto? Una salida a solas, un tramo con zonas sin protección y un encuentro para reconciliarse, porque según el auto, Jonathan fue quien propuso la salida para hablar con su padre y para crear un entorno discreto y aislado. Además, otro indicio, porque parece que esto estaba preparado. Hay 3 visitas previas al sendero. Andic hijo había visitado 3 veces el lugar, pues días antes solo de esa excursión mortal. La juez esto pues lo interpreta como un posible reconocimiento o preparación previa del terreno. Y así es como llegamos a la marca en el suelo, a la huella, que es muy importante, una pisada justo en el punto en el que el fundador de Mango pues cayó al vacío. Algo que, según dicen, no se pudo realizar de manera fortuita. Vamos, que es una marca, Cristina, que parece forzada. Sí, mira, en el auto emitido tras la declaración de Jonathan Andic de este martes en sede judicial, la instructora cita un informe elaborado por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra. Sus especialistas realizaron en el lugar exacto de la caída mortal un total de 10 simulacros en los que constataron que para llegar a conseguir una marca en el suelo similar o parecida a la encontrada en el punto en el que cayó Isaac Andic, es necesario que se haga como mínimo 4 veces en los 2 sentidos, es decir, realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás con una suela como la que llevaba o similar a la que llevaba ese día el fundador de Mango, que iba con unas zapatillas deportivas. Esa marca, y abro comillas, no se puede realizar de forma fortuita, concluye en la resolución la juez instructora. Es decir, que podría ser esta una prueba, digamos, falseada. Otro punto crítico está en las lesiones del cuerpo de Isaac Andic, porque la autopsia lo que viene a cuestionar directamente es la hipótesis del resbalón. Sobre la autopsia de Isaac Andic dice que las lesiones descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o de un tropiezo. En concreto, el estudio forense constató lesiones en el lado derecho y en forma ascendente en el cuerpo de Isaac Andic. No presenta lesiones en las palmas de las manos. Se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia adelante. Es como si se hubiera lanzado por un tobogán con los pies por delante, determinó el informe forense. No encajaría esto, ¿no?, con alguien que, bueno, pues intenta frenar, ¿no?, la caída. Otra cuestión clave es el móvil económico. Y aquí me quiero detener un momento, Gabriela, para explicar un poco cómo es o cómo era, ¿no?, la relación padre-hijo. ¿Había tensiones? Que es un poco la gran pregunta en todo esto, porque sabemos, por ejemplo, que fracasó el intento de sucesión familiar dentro de la empresa, dentro de Mango, y que fracasó también la propia gestión del hijo en la empresa. Desde que murió Isaac Andic se ha venido contando un poco que la relación entre Jonathan y su padre no era del todo buena. Había, al parecer, cierta tensión, y es que, bueno, Isaac Andic en un momento dado, en 2013, decide como comenzar esa transición para dejar el imperio de Mango en manos de su hijo, pues para que quedase todo en familia. Entonces, bueno, durante 2 años, que fueron los que estuvo al frente Jonathan, la empresa empezó a caer en ventas, facturación, hasta tal punto que los 3 años siguientes arrastró una pérdida de casi 100 millones de euros. Ese momento, bueno, pues Isaac Andic tuvo que volver a tomar las riendas, y ahí es cuando toma una decisión que ha sido la que ha marcado el rumbo de Mango durante estos años, que fue fichar a una persona ajena a la familia, que es Tony Ruiz,
que es el actual presidente. Hoy presentamos nuestros resultados, como sabéis, del año 2025. El primer año sin nuestro fundador. Es una estrategia que tuvo, que ha sido un poco la que ha salvado a la empresa para blindarse de este escándalo, porque ha separado lo que es el negocio de la gestión del día a día, que queda en manos de un equipo profesionalizado. La investigación lo que sostiene es que existía un posible móvil económico, apunta a una relación, digamos, deteriorada por conflictos, sobre todo de dinero, hasta el punto de que Jonathan le había pedido a su padre una herencia en vida y había mostrado una obsesión por el patrimonio familiar, es lo que dice textualmente, la investigación. La juez considera especialmente relevante que Isaac Andic estuviera estudiando, como estaba haciendo, destinar parte de su fortuna a una fundación benéfica, lo que podía reducir de alguna forma la herencia directa que le iba a dejar a sus hijos. Además, hay otra cuestión, que es el análisis de los mensajes atribuidos a Jonathan, que revela resentimiento, odio, rencor, y en el que se han encontrado referencias a la desaparición de la figura paterna. Jonathan, esto es curioso, habló de una relación sin conflictos, y esta, Cristina, es una de las contradicciones clave en este caso, pero es que no es la única. Sí, hay varias contradicciones en las versiones que Jonathan Andic dio ante los Mossos d'Esquadra, el servicio de emergencias y la juez instructora. En concreto, la magistrada se refiere en su auto a 3 declaraciones. El 14 de diciembre de 2024, que es el mismo día de la caída mortal del padre, el 31 de diciembre de ese mismo año y el martes 19 de mayo en sede judicial. Jonathan aseguró en un primer momento que caminaba unos metros por delante del padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras. Según declaró, al girarse vio como su padre caía por la ladera y llamó inmediatamente al 112. Sin embargo, los investigadores detectaron contradicciones en sus versiones. En una primera declaración afirmó haber visto el cuerpo de su padre rodando entre matorrales, mientras que posteriormente dijo que realmente no llegó a verlo caer. También levantaron sospechas entre los investigadores unas llamadas realizadas a emergencias. Jonathan efectuó 2, una la efectuó él, la otra se la devolvió la enfermera del servicio de emergencias, a las 12:36 la primera, a las 13:13 la segunda, de ese 14 de diciembre del 2024. En la primera dijo que creía que se había caído por un barranco el padre y luego modificó la versión y dijo que él iba adelantado y al oír un ruido de piedra se giró y lo vio gritar y caerse. Bueno, estas son parte de esas incongruencias, ¿no? En este caso, que ha llevado a Jonathan Andic a estar detenido, a pisar casi la cárcel, pero es verdad que ha pagado esa fianza de 1 millón de euros pues para eludir la prisión. La cuestión, Cristina, es ¿y ahora qué, no? ¿En qué situación se queda o está Jonathan Andic? Pagó ese 1 millón de euros al que te refieres de fianza al momento para quedar en libertad, porque la juez dictó prisión provisional eludible bajo el pago de esta fianza. Y ahora ha quedado en libertad, se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España, tiene que comparecer una vez a la semana en el juzgado y está investigado en una causa abierta por homicidio. Ahora la juez instructora deberá llamar a declarar a más testigos vinculados con el caso y con toda la información recabada, la magistrada deberá concluir la causa y trasladarla a la Fiscalía, que es la única acusación personada, para que presente su escrito de acusación si así lo considera pertinente. Sin embargo, esta instrucción se prevé muy larga. Es decir, que el juicio va a tardar y además es que sabemos que Jonathan quiere volver a declarar ante la jueza, eso es lo que ha pedido, mientras que sus abogados están analizando el sumario. Van a intentar refutar eso del móvil económico y las que dicen son graves imprecisiones, eso es lo que dicen de los Mossos d'Esquadra. Jonathan, por cierto, que sigue vinculado directamente a Mango, es el vicepresidente del Consejo de Administración, controla el 95% del capital con sus 2 hermanas. Así que la propiedad se mantiene en la familia tras la muerte del padre, pero es verdad que la gestión queda en manos de profesionales con ese liderazgo, ¿no?, del que hablaba Gabriela hace un momento, de Tony Ruiz como presidente del grupo y como máxima figura, digamos, ejecutiva. Entonces, este presunto homicidio, Gabriela, del que estamos hablando y la situación que tiene en este momento Jonathan Andic, entiendo que es un golpe directo para la empresa, para Mango, pero es que los resultados por lo menos no dicen eso, ¿no?, porque está Mango en récord de ventas. La clave fue precisamente esa decisión de Isaac Andic de contratar a una persona ajena a la familia, que es Tony Ruiz. Entonces queda totalmente separado y es donde han querido hacer hincapié la empresa en
dividir y separar, por un lado, lo que es el patrimonio familiar de la gestión de la compañía, y en eso, bueno, se han volcado hasta tal punto que lo que ha pasado es que mientras todos los titulares estaban llenos de las noticias del escándalo, de la investigación judicial, bueno, pues la empresa ha seguido creciendo hasta tal punto que ha conseguido en el último año, el primero sin su fundador, un resultado récord, como decíamos antes, de casi 3.800 millones de euros, y ha conseguido seguir expandiéndose, abriendo tiendas en cada vez más países, que era también una de los objetivos de Isaac and Dick, que era que permaneciera su legado de una empresa que siguiese creciendo e internacionalizándose.